Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros dos servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Hola, bienvenido a la iglesia Dios Admirable en casa. Qué alegría como siempre es poder tenerte por aquí. Le damos gracias a Dios por poner estas plataformas a nuestra disposición para poder adorarlos y glorificarlos juntos. Si no podemos ir a la iglesia, por aquí podemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Yo soy Alberlin Paz y con muchísimo gusto y cariño los estaré acompañando durante este tiempo de transmisión. Asimismo les invitamos a que puedan compartir, darle like, también comentar, porque es muy importante para nosotros que otras personas también puedan conocer el mensaje de la palabra de Dios a través de ti, a través de tu cuenta. Hoy estaremos hablando de un tema importantísimo. Continuamos con la serie Las 5 solas de la Reforma. Hoy solo gracia. Estaremos hablando, pero en el segundo bloque tenemos una sorpresa muy importante y es sobre nuestra iglesia, sobre el aniversario de nuestra iglesia. Por eso te pido que no te despegues de esta transmisión y te quedes aquí con nosotros para que también puedas conocerlo. Vamos a escuchar una canción, luego de esto continuamos. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados.
por permanecer conectado a esta transmisión. Si apenas te vas uniendo, te queremos dar la bienvenida. Como lo dije en el bloque anterior, hoy tenemos una celebración. Durante todo el mes de octubre hemos tenido una celebración porque nuestra iglesia Dios Admirable cumple 28 años. El pasado 16 de octubre cumplió 28 años desde que se llevó a cabo el primer servicio. Tan solo con 8 personas se comenzó el primer servicio de la iglesia Dios Admirable y estamos contentos y alegres y agradecidos con el Señor porque ya han pasado 28 años y tenemos una iglesia maravillosa que se enfoca en las cosas de Dios solamente. Una iglesia que más que una iglesia es una familia. Por eso quiero dejarlos con el siguiente material para que disfrutemos juntos esto. Luego de este material vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Un 16 de octubre del año 1994 constituye el punto de partida formal de nuestra iglesia Dios Admirable. Desde sus inicios y hace 28 años, el pastor Hilcías Núñez Bracho ha estado al frente como pastor principal. Celebramos jubilosos los 28 años de la iglesia Dios Admirable Maracaibo. Durante todo este tiempo hemos visto la gracia y la misericordia de Dios obrando a favor de esta zona de la ciudad. Hoy celebramos con gozo y con júbilo la fidelidad de Dios y deseamos que esta nueva ruta de la iglesia sea para alcanzar a muchas personas más para Cristo. A Dios sea la gloria por siempre. La iglesia Dios Admirable Maracaibo otorgó un reconocimiento a este gran hombre de valor, de profunda e inquebrantable fe e incansable para los asuntos de Dios. Asimismo, IDAM también entregó un reconocimiento de agradecimiento a los esposos Edgar y Lenis, quienes hace 28 años prestaron su hogar para iniciar los primeros servicios, y a Nuri Hernández por ser pilar fundamental y formar parte del grupo fundador. Por otra parte, la iglesia Dios Admirable Maracaibo hizo entrega de un reconocimiento al pastor José Escalona, quien hace más de 10 años llegó a nuestra iglesia entregando lo mejor de sí mismo para la obra del Señor. Yo tengo 10 años participando en esta iglesia, sirviendo, creciendo junto a ella, y ha sido una bendición ser parte, y lo más bonito de todo esto es que Dios nos permite ser parte. Para mí es una experiencia enriquecedora ser parte de la iglesia, haberlos conocido, participar con muchos hermanos, y lo más importante también es servir y seguir con un grupo de personas que aman y quieren seguir a Jesús con todo el corazón. Son 10 años que yo puedo estar con ellos, de 28 años, y sé que serán muchos más años bajo la gracia de Dios, bajo su fortaleza y la dirección que solamente Dios nos puede dar. Han pasado 28 años y hoy tenemos una iglesia bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, con una actitud bondadosa y su enfoque actualizado. En la iglesia Dios Admirable Maracaibo, más que una iglesia, somos una gran familia. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pajarito que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como pájaro herido que se muere en el suelo, sería como ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hace unos años se celebró en Inglaterra una reunión en la cual llamaron a varios líderes, maestros que pudieran defender la palabra, con el fin de reunir expertos de diferentes dogmas, doctrinas, religiones. En un momento dado estos expertos se preguntaban qué había de diferente en el cristianismo que no existiera en las otras religiones. Muchos de ellos decían la encarnación, pero se dieron cuenta que en otras religiones existía la idea de una encarnación. Otros decían la resurrección, pero otras religiones también hablaban de personas que según habían resucitado. Y ante esta discusión entró el gran filósofo, pensador cristiano llamado C.S. Lewis, y le explicaron la controversia que tenía, y le preguntaron a C.S. Lewis que él pensaba que era lo único que tenía el cristianismo, que no tenía las otras religiones. Y C.S. Lewis dijo sin pensarlo dos veces: es fácil, es el concepto de la gracia. La sola gracia es aquello que nos distingue de otras religiones en el mundo. Ninguna religión cree que la salvación es por gracia y solo por gracia, sino que es posible que escuche algunas religiones decir que la salvación es por gracia y algo más, pero el cristianismo cree que la salvación es solo por la gracia de Dios. El cristianismo nos invita a ver el sujeto, al autor supremo de la salvación, a Dios, al dador de la vida. El cristianismo echa a un lado aquellos esfuerzos humanos por salvarse a sí mismo para disfrutar de una gracia verdadera, de una gracia que viene de lo alto, o sea, de Dios. Pero con la gracia de Dios se ha batallado desde los tiempos bíblicos. En el primer siglo se batallaba con el judaísmo, que hacía énfasis en el cumplimiento de la ley como un condicionante para ser salvo. Ellos hacían énfasis en las obras, en los méritos. En los tiempos de Martín Lutero se hacía énfasis en comprar aquellas cartas firmadas de remisión de pecados por el Papa, lo que hoy en día conocemos como las indulgencias. Hoy en día seguimos viendo religiones, aún denominaciones cristianas, que pisan la verdad de sola gracia. Pero sola gracia es el encaje perfecto de esta salvación que tiene como propósito exaltar y glorificar al buen y salvador Dios nuestro Padre. Alguna otra creencia que vaya en contra de la sola gracia es descuidar la gloria de Dios y dar lugar a los méritos del ser humano. Ahora, ¿qué quisieron decir los reformadores cuando hablaron de sola gracia? Cuando ellos hablaban de sola gracia, ellos decían que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia han sido salvados mediante la fe. La palabra gracia da la idea de un regalo inmerecido, un favor que no merecemos. Y el dador de esa gracia es Dios. Es Dios quien gusta ofrecernos su gracia para que nosotros podamos disfrutar de ella. La palabra de Dios dice claramente que la salvación no es un destino que podemos alcanzar después de alcanzar muchos perdaños o de pagar tantos castigos, sino que es producto de la disposición de un Dios totalmente misericordioso
que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para salvarnos. El hecho de que digamos que es un favor inmerecido da la idea en sí mismo de que en vez de merecerla, hacíamos mérito para recibir la contraparte. En una oportunidad escuché al pastor Juan Pereira hablando de un niño que le decía a sus pastores que él había hecho algo para ser salvo. Y sus pastores estaban con la intriga de qué le iba a decir al niño. Y él decía, sí, pastor, yo hice algo. Yo hice un 50% de la salvación. Y cuando sus pastores le preguntaron, cuéntanos, ¿qué hiciste? Y él dijo, yo pequé y Dios me salvó. Nada más, no hay mérito alguno. Solo veamos al dador que es Dios y la sola gracia que nos hace ver, que nos hace llegar a esta salvación que no merecíamos. Es importante que tengamos claro durante este sermón y que veamos de manera palpable cuán grande es nuestro pecado, cuán grande es la gracia de Dios y cuán grande debe ser nuestra gratitud como hijos de Dios. Y por lo menos dos de estas cosas yo veo de manera cronológica y clara en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestro deseo pecaminoso, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, con un fin, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nosotros estábamos enfilados, encaminados hacia la perdición de nuestra alma. Y Dios, un Dios rico en misericordia, cambió nuestro destino. Nos mostró su favor inmerecido al salvarnos de esa condición. Dice Romanos capítulo 3, verso 24. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justo por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Somos declarados justos, somos salvos solo por gracia. Y aunque cada uno de nosotros estábamos descalificados y no había nada en nosotros que pudiéramos hacer para ser salvos, Dios Padre ha mostrado su favor inmerecido para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y aunque merecíamos ser castigados por ese juez justo, Dios es un juez que no puede pasar por alto el pecado. Y aunque merecíamos y éramos hallados culpables, merecíamos ser condenados, Él a través de Cristo ha decidido declararnos inocentes, gracias a los méritos de Cristo. La salvación es de Dios sobre nosotros. Y como bien vemos, no se debió a ningún mérito que hicimos nosotros que otro no haya hecho, sino que Dios ha obrado eficazmente en nosotros para su gloria y su honra. Dice el apóstol Pablo, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. De modo que una implicación de la sola gracia es que excluye los méritos del hombre. Leía una reflexión acerca de este tema, que a veces a los cristianos les es fácil entender o saber qué significa la palabra gracia, pero les es difícil aceptarlo. Muchas veces sin querer en nuestras conversaciones o expresiones nos atribuimos méritos en la cual solo le pertenecen a Dios. Dice Pablo en el verso 8 del capítulo 2 de Efesios, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. No viene de nosotros. No hay lugar en esta salvación para los méritos, ya que esta salvación ha sido una salvación orquestada solo por Dios, que es el dador de la vida, y todos los méritos son de Él. En Romanos 11:6 dice de la siguiente manera, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones,
pues en ese caso la gracia no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. O es una cosa o es la otra, prácticamente está diciendo Pablo, o es por gracia o es por obra, no puede ser por medio de alguna de las dos. Alcanzamos el perdón de Dios a través de nuestros méritos o a través del favor inmerecido de Dios. No podemos alinearnos a la inclinación humana de tener méritos, de tener chispas de gloria en un lugar que no la tiene. La gloria es de Dios. Ningún creyente debería jactarse de sus esfuerzos para haber sido salvado, sino glorificar a Dios por haberlo salvado. Y Pablo fue diligente en dejarles claro tanto a judíos como gentiles que no venía de ellos, sino de Dios. Y atacó claramente a aquellos que se oponían a la gracia de Dios. Dice Pablo, me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Gálatas 1, 6 al 8. Un evangelio que se opone a la gracia de Dios simplemente no es evangelio. Una predicación que se opone a la gracia de Dios simplemente no viene de Dios. Un mensaje que se opone a la gracia de Dios no puede ser bien recibido por nosotros, los hijos de Dios, ya que la gracia es uno de los pilares y fundamentos del cristianismo. Es solo la gracia y solo por gracia que hemos sido salvados y lo que nos distingue de otras religiones. Debemos perseverar y permanecer firmes en esta verdad que nos ha sido revelada por medio de la palabra de Dios. La gracia nos hace disfrutar de que la gloria es de Dios, nos hace levantar nuestras miradas hacia arriba y no vernos a nosotros mismos. Durante la Reforma Protestante, los reformadores tuvieron una respuesta de la Iglesia Católica. Ellos, ante la posición de los reformadores de hacer énfasis en la gracia, en la solo fe, en la solo escritura, ellos también se pararon firmes y decidieron marcar más claro la distancia entre protestantes y católicos. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron claramente que ellos no creían en la justificación solo por fe, sino que aquella justificación debería ser lograda por medio de los méritos. Sin embargo, nosotros creemos claramente que los méritos que cuentan para la salvación son los méritos de Cristo. Porque aunque la salvación ha sido por gracia, excluyendo nuestros méritos, Dios no podía simplemente salvarnos porque a Él le nació salvarnos y dejar de ser justos y no condenar el pecado. Por eso, cuando nos encontramos en esa condición, dice la palabra de Dios que Cristo murió por los pecadores. Y el pecado de nosotros fue castigado en la muerte de Cristo y fue condenado. Y gracias a Cristo podemos tener o gustar de la justicia de Dios. Porque en el momento que creemos en Él, Dios toma en cuenta el sacrificio de Cristo y también Dios toma en cuenta la vida de Cristo, su vida obediente, y se nos es sumada a nuestra cuenta. Y de esa manera podemos estar como justos, declarados justos, inocentes delante de Dios, gracias a los méritos de Cristo. Así que si queremos delegar méritos, o si tenemos que hablar de méritos en la salvación, los méritos son de Cristo Jesús. Gracias a su muerte, su resurrección y su vida perfecta, nosotros los pecadores somos salvos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versos 4 al 5, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. La gracia nos invita a dejar de hacer cosas para ser salvos y a poner nuestra confianza en Dios, en Cristo, en sus obras, en lo que Él hizo, en sus méritos. La gracia nos invita a dejar de poner la mirada en nuestra justicia y colocar la mirada en la justicia de Cristo. Y entender que no es por lo mucho que hayamos hecho, que no es por el esfuerzo que nosotros hayamos tenido, sino es porque a Dios le plació tener misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué es tan importante es la sola gracia? Es importante porque la gracia cumple el objetivo de la salvación. Enfoca toda la gloria al autor divino.
no deja espacio a la gloria humana o al mérito, y la atención siempre está en Dios. La gracia mantiene nuestra mirada hacia arriba. Sin embargo, otra cosa que se oponga a la gracia nos hace pestañear o nos hace inclinar nuestra mirada a nosotros mismos. Jesús en una oportunidad contó una historia bastante interesante, la historia del fariseo y el publicano. Jesús dijo que luego de él ver a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, empezó a contar: 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Jesús dijo: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Cuando nos enfocamos en nuestros propios méritos, en nuestros esfuerzos, en lo que nosotros hacemos, que yo hago esto, hago aquello, hacemos igual que el fariseo, que su oración se centró en él y no en Dios. Nos centramos en nosotros mismos. Sin querer, el fariseo nombró una sola vez a Dios y después empezó a nombrar todas las cosas que él hacía. Yo hago esto, hago aquello. Y esto pasa mucho cuando hacemos énfasis en el mérito humano, que llegamos al punto de creer que merecemos la salvación, que Dios no tiene que salvar porque sí, porque yo hago mérito, y no solo a mí, sino que Dios debe salvarme a mí y a mi familia, porque yo voy ayuno, hago aquello. Cuando la clave solo está en humillarnos, en reconocer, como hizo el publicano, reconocer nuestras miserias, en reconocer que solo la misericordia y la bondad de Dios puede salvar a pecadores como nosotros, que no hay justicia humana que merezca la bondad de Dios, que no hay uno ni bueno en este mundo, que todos estamos bajo pecado, que todos hemos quebrantado la ley, por ende estamos condenados a ser objetos de la ira de Dios. Pero si hoy en día estamos en paz con Dios, es por su gracia, ya que según su beneplácito nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. En By Project me encontré con un resumen fascinante de la conversión de Martín Lutero. Lutero decía de sí mismo: fui un monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubieran seguido por más tiempo, me hubieran matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. Sin embargo, más allá de todas las penitencias y esfuerzos que Lutero hizo, el sentimiento de culpa permanecía en él. Su conciencia no estaba tranquila, al punto que Lutero se preguntaba: ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Pero cuenta la historia que la lectura y el estudio de la Biblia le dio a Lutero la respuesta a esa pregunta que él se hacía. Y cuando leyó Romanos capítulo 1, verso 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Texto que Lutero al principio no entendió, con el cual luchó. Pero luego llegó a decir: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Decía Lutero, allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe.
Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo, que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Un hombre que vivió esforzándose, un hombre que vivió haciendo penitencia, méritos que él quería tener, ayunos, vigilias, solo para ser justificado delante de Dios, pero que tuvo paz y descanso cuando entendió que la clave para ser salvo era precisamente dejar de esforzarse, dejar de intentar hacer méritos y confiar en los méritos de Cristo, que son los que nos hacen aptos para la salvación. A lo mejor tú que me estás escuchando a través de este medio, te preguntas igual que Lutero, ¿cómo puedo ser salvo siendo yo un gran pecador y Dios un juez justo? O tal vez has intentado formas de sentir paz en tu conciencia, pero aún la carga del pecado habla a tu mente. Déjame decirte que solo puedes confiar en la vida y en la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es suficiente para tú ser salvo. Reconoce tu miseria, que simplemente no estás apto o apta para acercarte a Dios a través de tus méritos. Y si esto sucede contigo de verdad, serás salvo. Y por último, creyentes, recuerden, es solo por gracia. Y esto debe tener un efecto en cada uno de nosotros, y es gratitud. La gratitud debe ser el resultado de que el creyente medite y crea en la sola gracia. Esta verdad debe llevarnos a ser agradecidos con nuestra obediencia, nuestro servicio, con nuestra entrega al Dios que nos ha librado sin merecerlo. Muchos temen que cuando le hablen de sola gracia al creyente, produzca una apatía espiritual, poca diligencia en su santidad, pero todo lo contrario. El efecto de la sola gracia es positivo, trae gloria a Dios y gratitud de parte de sus hijos. Un buen entendimiento de este fundamento del cristianismo debe llevarnos a una vida rendida al gran Salvador Dios y una glorificación continua de nuestra parte hacia Él, porque reconocemos sus favores inmerecidos, como decía el salmista, y con esto termino. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades. Él es que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Salmo 103, del 1 al 5. Tiempo de voltear la mirada hacia arriba. Algo que trajo la Reforma Protestante fue precisamente esto. Quitó la mirada del hombre, quitó la mirada del mérito, quitó la mirada del esfuerzo humano y sentó la mirada en quien debe estar centrada, en Dios, el único Salvador. Dios te bendiga. Le damos muchísimas gracias a Dios por su palabra, gracias por permanecer conectado. Yo sé que pudiste escuchar esta palabra y pudiste grabarla y guardarla en tu corazón para ponerla en práctica. Yo soy Alberlyn Paz y con muchísimo cariño los acompañé durante este tiempo de transmisión. Saludos a todas las personas que se conectaron y la invitación es para que puedan también conectarse las próximas semanas. Puedes estar atento a cualquier actividad a través de nuestro Instagram IDAM Oficial. Será hasta otra próxima oportunidad. Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros 2 servicios presenciales. El primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube
al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti.